Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por estar conmigo una vez más. Hoy les comparto cómo yo preparo este súper jabón para dejar nuestras llaves de agua, nuestros baños limpiecitos, impecables, blanquitos. Espero que este video le guste, se quede hasta el final, nos regale su dedito arriba. También no olvide suscribirse haciéndole clic al botoncito rojo. Le invito a seguirme por mis redes sociales. Instagram y Facebook me encuentra como Sandy Elizabeth. Entonces, empezamos con el video. Vamos a necesitar una cuchara de crema dental. La que usted tenga, esa está bien. Necesitamos una taza de agua. También necesitamos jabón. 1/8 de taza de jabón. Y necesitamos 1/4 de suavizante de telas. El que usted tenga, no se preocupe la marca. Agregamos los ingredientes, el suavizante de telas, el jabón, agregamos también lo que es la agüita y la crema dental. Yo ya tengo muchos videos en el cual enseño los usos de la crema dental. Hemos hecho varios líquidos con esta, pero no hemos hecho lo que es la mezcla con el suavizante de telas. Desde que yo empecé a utilizar los dos juntos, me ha encantado. Entonces me dije, ¿por qué no compartirlo con ustedes? Ahora envasamos lo que es el líquido. Yo siempre reciclo las botellas cuando se terminan del jabón o X cosa. Y entonces este es el baño que vamos a estar limpiando. Si está bastante sucio, las llaves de agua quiero también que se fije. Siempre le digo que voy a enfocar un poquito más la cámara o voy a acercar un poquito más la cámara para que usted se fije cómo es que está de sucio y luego cómo va a quedar de limpiecito. El brillo que va a dar este jabón, cómo nos va a ayudar también a dejar de limpio todo y súper blanquito. Y por supuesto el suavizante de telas nos va a ayudar a que deje un delicioso aroma a nuestro bañito. Recuerde que de por sí la crema dental nos ayuda a sacar ese brillo a todo lo que sea acero inoxidable. Entonces imagínense cómo no van a quedar esas llaves de agua súper brillositas. También nos ayuda a blanquear lo que es las áreas que queramos blanquear. Entonces en este caso yo quiero blanquear el lavamanos, quiero blanquear también lo que es la tina, las paredes, el inodoro. Entonces me va a ayudar muchísimo. Y el suavizante de telas tiene como esa grasita, como siempre les he dicho, que nos ayuda a que se mantenga mucho más tiempo limpio, a que el agua, la suciedad no se pegue tan rápido. Entonces me ha encantado lo que es esta mezcla. Ya tengo muchísimos videos también en el cual le comparto cómo es que utilizamos el suavizante de telas en la limpieza de toda la casa, inclusive en la cocina para limpiar los pisos. Es un limpiador, diré, multiusos. Tengo muchos videos con el suavizante de telas también, así como con la crema dental. Claro, nunca hemos hecho el video mezclando los dos. Esta es la primera vez que lo estamos haciendo. Este es el baño, o mejor dicho la ducha que vamos a limpiar, y está bastante sucio. Siempre me gusta enfocarles un poquito más para que ustedes miren cómo es que está de sucio y luego el resultado final, la diferencia que esto va a tener. Las llaves de agua también bastante manchadas con bastante jabón. Las paredes de esta ducha también están bastante sucias, mucha grasita, mucho jabón pegado. Va a quedar muy diferente esta tina, va a quedar súper limpiecita, blanquita, brillando, como a mí me gusta. Como siempre les digo, va a quedar como nueva. Esas paredes van a quedar como un espejo. Ahí, si usted se puede dar cuenta, tiene un poquito de jabón pegado, como le dije, la grasita. Entonces, para hacer simplemente esta limpieza vamos a necesitar, es claro, nuestro jabón que acabamos de preparar. Yo voy a estar utilizando esta esponjita dura para las paredes y la ducha, y la tina mejor dicho, y también voy a estar utilizando esta esponja para las llaves de agua y las áreas donde sean necesarias que no vaya a rayar. Este cepillo que lo compré en la tienda de Walmart por menos de $3 para llegar a las áreas donde no llega lo que es la esponja. Voy a poner aquí un poquito de agua en el mismo traste donde preparé el jabón y añado un poquito de jabón. No es necesario poner bastante, pero como siempre yo le digo, por propósitos de video es que yo le pongo un poquito más extra para que ustedes miren cuánta cantidad de jabón hace. Y empezamos a tallar. Con esta esponja me ayudo por el lado suave para tallar lo que son las llaves de agua con cuidado que no se vayan a rayar. Siempre tratando de ir por atrás de las llaves de agua, por todas las partes donde estén sucias.
Y cuénteme, ¿a quién le gusta es ver espumita cuando está haciendo la limpieza? A mí me encanta. Mire este cepillo cómo me ayuda a llegar por todas las áreas, a lo mejor donde no llegó la esponja. Es uno de mis favoritos. Si usted va a la tienda de Walmart, compre muchos porque se acaban rapidísimo. Son muy buenos, económicos y muy efectivos. Esto le recomiendo incluir en su kit de limpieza. También voy a cepillar aquí porque se está haciendo amarillo. Este cepillo me ayuda mucho para llegar a todas estas áreas. Con el lado un poquito más duro de la esponja voy a jabonar aquí el lavamanos para sacar toda la suciedad. Cuando yo lavo los baños, a mí me gusta desjabonar y todo, porque solamente si cojo un trapo húmedo y paso por laditos, siento que la limpieza en lo personal no me queda bien. Para lavar la ducha, a mí siempre me gusta primero mojar y luego con el jabón que vaya a utilizar, en este caso con el que preparamos, mire, siempre hay los pelitos que andan atrás de mí. Me gusta pasar. Voy primero a pasar las llaves de agua con este lado suave de la esponja. Siempre usted busque una esponja suave o inclusive con un trapito lo puede hacer para que así vaya pasando con cuidado las llaves de agua. Mire, me encanta cómo hace lo que es la espuma. Por eso es que me gusta a mí jabonar todo. Yo digo, si es que me pagan es para que yo vaya y haga una buena limpieza. Porque muchas veces solamente coger un trapito y pasar un trapo húmedo con líquido, siento yo en lo personal, les digo que no quedo conforme, no quedo cómoda con eso. Porque a lo mejor cuando voy a la casa voy a estar pensando, ay, ya me van a decir que quedó mal, ya me van a decir que quedó mal y eso no me gusta. Mire, aquí hay una línea amarilla y solamente con este jabón va a blanquear lo que está esa parte haciéndose ya amarillo. Con un poquito de fuerza jabonamos, presionamos y mire cómo quedó de limpiecito. Y así usted se va a ayudar a limpiar todas estas áreas de las paredes del baño. Ahora voy a jabonar esta parte porque está bastante grasosa. Empecé jabonando con esta esponja, pero como que no me gustó mucho el lado rojo de la esponja. Sentí que como que no jalaba o no sacaba toda la suciedad. No sé por qué no me gustó, no me termina de gustar. Es un paquete de 5 de esta esponja. Lo que sí me gusta es el lado amarillo, pero el otro lado no me gusta tanto. Entonces lo que voy a hacer para que se me haga más rápida la limpieza es utilizar esta esponjita que la compré en la tienda del dólar, que es ahora $1.25. Vienen bastantes, varias, y me gustan porque con esta voy tallando y ahí usted puede ir mirando cómo va sacando toda la suciedad, facilito. Mire aquí cómo está de sucio, hecho negro. Y con esta esponja y el jaboncito voy fregando, tallando y queda limpiecito. Mire cómo sale toda esa suciedad. Esta esponja me gusta para lavar lo que son las paredes, lo que son las tinas. Nunca meto estas esponjas, por ejemplo, para lavar los vidrios de las duchas, las puertas. Esas esponjas nunca las meto ahí, porque sí me da miedo que vayan a rayar, ya que estas son bastante duritas. Mire, me enfoco por todas estas partes donde está la grasa y quiero que mire cómo va saliendo toda esa suciedad. Mire cómo vaya negro haciéndose el jabón. Recuerde que aquí ya tenemos en el canal tenemos ya varias ideas, tips de cómo lavar rapidito un baño. Fácil, rápido, especialmente si limpiamos casas. Queremos que la limpieza sea más rápida, sea más fácil, ¿no es cierto? Para no cansarnos tanto. Entonces ya tenemos varios videos, varios tips en el cual yo les comparto lo que a mí me ha servido, lo que me funciona para cada vez ir haciendo mejor y mucho más rápido. Y por supuesto fácil también. Ya jaboné todo, las paredes siempre, todo. Como le dije, todo a mí me gusta jabonar. Desde arriba para abajo, mire. Y le dejo ahí un ratito reposando mientras me voy a hacer otra cosa, porque siento que así también ayuda a blanquear un poquito más. No le dejo mucho tiempo, solamente por un ratito más mientras voy a hacer otras cosas. Nunca olvidemos el cabezal de la ducha también.
Y entonces con el jaboncito que me sobró de lo que estuve ocupando, voy a lavar el inodoro. Un poco aquí en el huequito y otro poco para jabonar. Esta esponjita es específicamente para el inodoro. Tenemos solamente para eso. No utilizamos para ninguna otra cosa más. Entonces voy a untar un poquito de jabón y empiezo a jabonar. Como le dije, a mí me gusta es jabonar. No solamente pasar un trapito y ya, sino jabonar todo. Porque siento que así sale toda la suciedad, especialmente si hay malos olores. Mire, por aquí, por dado la unión de las tapitas, por ahí si hay malos olores, todo eso, siento que jabonando sale toda la suciedad. Pero como siempre le digo, eso es lo que yo siento, eso es lo que yo hago. Cada quien trabajamos diferente. Lo único que yo hago aquí es compartirle algunos tips de limpieza que a mí me sirven. Jabonamos todo, nunca olvidemos todas estas partes. A veces jabonamos solamente las partes de arriba como la tapita y todo eso y nos olvidamos estas áreas. No olvidemos todas esas áreas porque siempre pipí, alguna cosa siempre salta. Entonces estemos seguras que todo esté limpiecito, todo jabonado para luego lavar. Mire, por todas estas partes a veces nos olvidamos. Y aquí es un poquito medio incómodo jabonar cuando estoy grabando, pero hice todo lo posible para que ustedes miren por todas estas áreas que es bien importante jabonar. Para que así se vaya todos los malos olores. Ahora tengo lo que es este cepillo que lo compré en la tienda del $1.25. Me gusta porque tiene esa parte de arriba, esas cerditas, que me ayuda a llegar aquí esta parte del anillo para que no quede la suciedad. Me gusta mucho también mantenerlos limpios. Yo ya tengo un video en el cual le comparto cómo yo lavo los cepillos de los inodoros para que queden limpiecitos sin mal olor. Tomemos en cuenta que si eso también no lavamos a menudo, eso también puede causar un mal olor en nuestro baño. Ahora solamente vamos a lavar. Yo siempre digo con agua calientita del chorro, así nos ayuda a que salga todo el jabón, toda la suciedad, y también nos ayuda a que sea la secada mucho más rápido. Vamos a lavar la tina y mire cómo sale toda esa suciedad. Este jabón es buenísimo. También ya lavamos lo que es el inodoro. Y ahora vamos a lavar este canasto que es como el basurero. No olvidemos que también los basureros tenemos que lavar. Para que caiga todo ese polvo, todo alguna cosa, pipí, todo lo que haya, necesitamos que salga todo eso para que no haga malos olores en nuestros bañitos. Lavamos eso y ponemos afuera que se seque mientras hacemos otras cosas. Ahora para secar tengo este vinagre que por cierto no tiene ningún olor a vinagre. Esto también lo tengo la receta en el canal. Este es de cítricos, huele súper rico, tiene canela, clavitos de olor, anís estrellado, tiene también lo que es las cascaritas de naranja. Mejor dicho, tiene una combinación que huele súper rico, no tiene nada de olor a vinagre. Si usted quiere preparar este vinagre, el link le dejo fijado en el primer comentario. Así usted le hace clic a las letras azules y entonces le lleva a ver la receta completa de aquí, de ese vinagre, mejor dicho. Y vamos a secar las llaves de agua. Si no seco las llaves de agua, esas gotitas secan ahí y se mira feo. Entonces a mí me gusta siempre es secar. Pongo un poquito de vinagre y a pasar. Y miren cómo va cogiendo ese brillo hermoso. Y así quedó. Espejo, hasta yo me puedo mirar ahí lo que estoy grabando. Como nuevo. Vamos a secar también lo que son las paredes. Primero vamos a enfocarnos en las llaves de agua. Cuando sequemos, nunca sequemos primero la tina y luego las llaves de agua, porque de pronto por error vayamos a abrir las llaves de agua y el trabajo que hicimos, secar la tina, es en vano. Entonces no, siempre las llaves de agua y luego las tinas. También aquí le puse un poquito de vinagre para secar lo que es las paredes, un poquito más de vinagre para secar la tina. Al último siempre a mí me gusta ya secar la tina,
cuando ya he secado lo que son las llaves de agua, las paredes, porque así si cae alguna cosa, entonces ya voy con el trapito jalando lo que haya quedado, o mejor dicho, si de pronto se cae un pelito, alguna cosa, entonces al último siempre voy secando la tina. Y este es el resultado final. Mire cómo quedó. Súper, súper brillante, hermoso, blanquito, brillosito. Todo quedó como debe quedar una limpieza. Vamos a ver ahora cómo quedó la tina del baño, las llaves, las paredes, sin nada de grasa, sin nada de jabón pegado en las paredes. Esa tina brillante, las llaves de agua también bien brillante. Y lo que me gusta es cuando lavo el baño, ver cómo queda de blanquito. Inclusive las rayitas de las paredes ahí en las uniones, mire cómo queda todo súper blanquitas. Las llaves de agua, como le dije, quedan hermosas. Al último, como yo le digo, siempre me gusta secar para que se vea la limpieza mucho mejor. El inodoro también se lavó. Usted miró, jabonamos, lavamos y luego secamos. Se puede secar también con el vinagre o con cualquier limpia vidrios que usted tenga. Si este video le gustó, no olvide regalarnos su dedito arriba y le invito a ver los dos videos que salen aquí en pantalla recomendado. Bye.